El Señor, hablando, dijo: entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Lo que quiero que entiendan es que las personas fallan o fallamos. El Señor tiene un pueblo en esta tierra, y solo un pueblo. Las personas hoy en día están viviendo por buenas obras y creen que ayudar a otra persona, eso agrada a Dios. Y creen que con eso están bien con Dios, ayudando a las personas. Pero el pasaje está diciendo que hay un juicio que Dios va a hacer y va a separar a las ovejas de los cabritos, es decir, que solo hay dos. Si Dios tiene un pueblo, entonces no todo es su pueblo. La gran mentira de esta época es que la gente cree que es hijo de Dios. Si pueden leer Juan 8:44 en casa, entonces pueden entender que no todos son hijos de Dios. Pero aquí el Señor está diciendo que a su pueblo hay una recompensa para aquellos que cuidaron de su pueblo y que aunque tenían hambre, fueron provistos por otras personas. Es decir, ponte a pensar en esto. ¿Qué pasa si sales a la calle y alguien te pide una moneda? Tú se la vas a dar. Pero tienes los ojos para saber al 100% si la persona a la que le estás ayudando es hijo de Dios o no es hijo de Dios. Y entonces los incrédulos llegaron a una conclusión: hace el bien sin mirar a quién. Siempre hace el bien, siempre hace el bien, siempre hace el bien. Pero el Señor está hablando de algo más profundo. Porque el versículo 45 dijo: entonces le responderé diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños. Esos pequeños no es cualquier persona. Esos pequeños específicamente son sus pequeños, sus ovejas. En el versículo 41 dice que Él va a separar a unos de otros. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hay obras que tienen que ser hechas. Es decir, si tú crees que crees en Jesucristo, hay obras específicas. No es cualquier cosa lo que tú crees que está bien hacer, sino que es algo específico. La semana pasada utilicé el texto de Efesios capítulo 2 versículo 10 para que comencemos a entender esta idea de las obras, esta enseñanza de las obras. Es decir, que Dios preparó de antemano buenas obras para que anduviésemos en ellas. No es lo que tú quieres hacer, sino es lo que específicamente Dios ha preparado para que hagas. Específicamente. Y para no ahondar más, un claro ejemplo: cuando llegué aquí a vivir a esta casa, vino esa señora que ya les he compartido antes. Vino esa señora que estaba tocando la puerta de esta secta de los testigos de Jehová, y estaba tocando muchas puertas invitando a la gente a que fuera a un evento. Eran las 3 de la tarde y le pregunté: ¿ya le dio de comer a sus hijos? Y me dijo: no. Ella cree que está haciendo esa obra para su aparente Dios, que no existe ese Dios de los testigos de Jehová. Entonces, ¿qué obra es a la que Dios llamó a esta mujer? Es muy fácil identificarlo. Yo le pregunté: son las 3 de la tarde, ¿ya comieron sus hijos? ¿Cuál obra preparó de antemano Dios para que esta señora anduviera en ella? Pues sus hijos, que hiciera de comer y que lleguen sus hijos de la escuela y que pudiera ser ella quien esté con ellos y les alimente. ¿No es muy místico esas obras? Para que alguno de ustedes no empiece a pensar: es que, ¿qué tal si Dios me escogió para que yo sea el próximo presidente de México y yo tengo que hacer esto? No, espera. No te proyectes. No creas que tú fuiste llamado para cambiar el mundo. Y hay gente que hoy en día
Y hay una idea ahorita con todo esto en México específicamente, en la que muchos cristianos están queriendo cambiar al gobierno para que estemos mejor. Pero a mí el texto me enseña: ora y apúrate a hacer la obra que a ti te compete. Y quizá Dios, si te quisiera en el gobierno, te llamaría, pero no eres tú en una marcha quienes vas a cambiar esto. Es más, tanto se va a poner la cosa tan horrible que por eso utilicé el texto. Comenzó diciendo en el primer versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Versículo 32, serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Es todo. El único que va a traer paz, justicia y que le va a dar a cada uno según sus obras es el Señor Jesucristo. No tú, no te compete a ti. El Señor por ahorita te ha dejado en la tierra con un solo propósito. El punto es ese, que tienes que conocer cuál es ese propósito. Y ese propósito no es místico ni astral. Ni necesitas irte al sur de México para proyectarte a otra dimensión, despertar tu yo interior para que regreses bien cargado de energía y sepas para qué fuiste llamado. No es así. No es mística la manera en la que Dios ha preparado esas obras. Esas obras son tan claras que ahorita las estás viendo, pero no eres consciente de ellas. Así que mientras tú no seas consciente y no tengas este ojo espiritual, no vas a poder identificarlo. Pero si ya lo tienes, tienes que ejercitarlo para que puedas identificar. Y entonces tú vas a poder saber quiénes son del rebaño y cuál es el propósito que Dios quiere para los que todavía no sabes si son o no son. ¿Qué tiene que suceder? Pues tienen que arrepentirse. Así que no es difícil la vida cristiana, es muy sencilla. El máximo mandamiento es amar a Dios con toda tu alma, tu mente, tu corazón, con todas tus fuerzas. Y eso no es difícil, es muy fácil de hacer, pero es imposible de llevar a cabo. El segundo mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. Es muy fácil de hacer, pero imposible de practicar. Y el tercero de ellos, predica la gran comisión. A todo aquel que se te pare enfrente, háblale el evangelio del Señor Jesucristo. No es difícil la encomienda del Señor. Ámalo a Él, ama a tu prójimo y proclama la gloria de Cristo con todo aquel que se te pare enfrente. Sin embargo, hermanos, lo que voy a intentar hoy es, primero, que nos demos cuenta de esta vida, esta nueva vida en Cristo. Pero lo segundo de ellos es que es tan importante porque hay gente que dice: soy cristiano, soy salvo. Y como José ahorita lo enfatizaba en la enseñanza, no se manifiesta, no lo practica. Es decir, que no puede ser coherente. Si yo digo que creo en Jesús, pero soy una persona impaciente, iracunda, grosera, que maldice, desesperado, peleonero, disencioso, quizá no lo manifiesto en el exterior, pero en el interior todo lo tengo adentro, bien metido, bien metido. Y no he descansado. Mucha gente hoy en día hace obras para calmar el monstruo que está dentro de ellos. Muchísima gente, más de la que se imaginan. Muchísima más de la que se imaginan. No, nosotros tenemos paz por nuestro Señor Jesucristo. Y ahora las obras son un reflejo de esa paz. No estamos haciendo obras para calmar nuestra conciencia. Solamente son el reflejo de quien vive en nosotros. Y nunca lo olviden, Jesús dijo: yo no hago mis obras, sino lo que el Padre veo que hace, eso es lo que yo hago. Ver. Y es lo que en el juicio va a hacer. El primer grupo de personas vio y ayudó. Y el segundo grupo no vio y no actuó. Lo más importante no son las obras. Lo más importante no es que pongas un hospital, un comedor comunitario, un orfanato. No sé, hay muchas obras altruistas en esta época. Y mucha gente, espero que no sea alguno de ustedes, quiere hacer grandes cosas para Dios. Yo quiero comprar un terreno gigante para construir algo inmenso para ayudar.
a tantas personas. No, no, no. Primero identifica tu obra. Y a mí me quedó claro, yo espero que a ustedes les quede claro. Y lo aprendí claramente, por eso es que no se puede reinventar los mandamientos del Señor. El primer mandamiento es ama a Dios, el segundo es ama a tu prójimo y el tercero, la gran comisión, ve y predica, haz discípulos, enséñales los caminos del Señor. Podrás darle a una persona trabajo, podrás darle a una persona casa, pero si el Evangelio no ha cambiado su corazón y no lo ha hecho una nueva criatura, solo estás perdiendo tu tiempo, creyendo que al final, pero Señor, yo le di una casa, le di un trabajo estable. Y el Señor te puede contestar, como en el verso 41, apártate de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Estuviste duro y dale en eso, gastaste tu dinero, gastaste tu tiempo, gastaste tu esfuerzo, gastaste todo lo que tú creías que iba a agradar a Dios. Qué horrible que al final de todo Él te diga, eso no sirvió, eso no sirvió. Por eso no reinventemos el Evangelio y no reinventemos los mandamientos, pero ejercitemos el discernimiento. La palabra discernimiento es alguien que distingue. Hacer juicio en la Biblia es precisamente eso, distinguir lo que es bueno y malo y quedarse con lo bueno. Eso es hacer juicio, eso es discernimiento y necesitamos esto para la vida piadosa. De no tener discernimiento, de no saber hacer juicio, ustedes, hermanos, algún día van a decir, ¿pero por qué, Dios? Si yo he estado yendo cada domingo, si yo me he portado bien, ¿por qué ahora no me salen las cosas? La respuesta es fácil. No hay discernimiento. Lo hiciste a tu manera, según tus fuerzas, en tu carne. Y Dios aborrece toda esta carnalidad. De hecho, por eso viene el juicio de las naciones. Entonces vamos a prepararnos para la enseñanza cantándole al Señor.